Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Martes 11 de noviembre de 2022. Bienvenidos a Generación Responsable. En este espacio buscamos hablar sobre la realidad del país con respecto al futuro económico del Ecuador y el mundo, relacionándolo con los distintos cambios que vemos en los modelos de producción y también de consumo de energía. En este programa quiero iniciar hablando acerca de números, de cifras de un sector que en el mundo está imparable debido al requerimiento de minerales para avanzar en esta lucha contra el cambio climático. Y así quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Walter Spurrier, economista y analista político. Walter, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por tenerme en este programa, María Gracia, aquí a la disposición tuya y de los escuchas. Muchísimas gracias, economista. Después de los anuncios hechos por el hoy exministro de Energía y Minas, Javier Vera, en la PIDAC del 2022, aspirábamos a que se atraigan al menos 11.000 millones en inversiones hasta el año 2025 por conceptos mineros. ¿Cómo vemos ahora la coyuntura económica, las cifras? ¿Cuál es la realidad que estamos notando en este momento en el país? Bueno, nosotros tenemos estimados en función de los proyectos relativamente avanzados que tiene el país, pero tenemos la gran interrogante referente a las políticas públicas y a las resistencias que hay a estas inversiones. No hay sorpresas en cuanto al interés de las empresas. El Ecuador ha mostrado que es el país con la mayor potencialidad de crecimiento minero en el mundo. No quiere decir que tiene la mayor riqueza minera del mundo, pero de los que tienen riqueza minera es el que menos las ha aprovechado. Por lo tanto, tiene un gran potencial. El problema fundamental ahora es que hay diversas etapas, ¿no? Hay la primera etapa, los proyectos avanzados, los proyectos que lograron superar la etapa la etapa del mandato minero que tuvimos en 2008, y esencialmente son dos, de hecho son tres. Una, el grupo chino que tiene a cargo Corriente y Mirador, y el otro el proyecto de Fruta del Norte. Y hay un tercero de una pequeña empresa china, pues la cual estaba interrumpido el trabajo por los destrozos que le hicieron activistas y está paralizada la obra. Estos dos proyectos son dos minas muy grandes y deberían estar generando en la segunda mitad digamos, a partir del próximo año, que esté totalmente estabilizada su crecimiento de los actuales proyectos mineros, deben estar generando entre 400 y 500 millones de dólares de ingresos fiscales al año. Pero luego hay una serie de otros proyectos que ya están probados que reservas, tienen que establecer, cuantificarlas cuánto hay y entrar al siguiente proceso para ya desarrollar los yacimientos y explotar. Pero ahora, bueno, ¿qué sucede con los acuerdos que tiene el gobierno con el sector indígena? Entonces, en ese segundo grupo de proyectos en los que ya se sabe que es realidad lo que hay, no sabemos si se lo va a paralizar o si se lo va a dejar continuar. Y luego vienen otros proyectos en que hay empresas que están invirtiendo y necesitan autorizaciones de, qué sé yo, del Ministerio del Ambiente. Luego hay otras que están pidiendo que les den permisos para buscar minas, y resulta que ahí también hay trabas. Por un lado los permisos, y por otro lado de que se requiere tener abierto un catastro minero, y no se ha abierto el catastro minero. Entonces hay como trampas, como cierres en distintas partes del proceso, y no sabemos al final cuántas más empresas se van a sumar a estas dos que ya están en producción, que además esas empresas tienen otras minas que también pueden ir desarrollando y ampliar a la producción. Entonces, economista, no vamos certeza. dividiendo un poco lo que usted ha dicho justamente. Sí. Usted ha hablado de estos proyectos que, por ejemplo, está previsto que para el 2024, 2025 inicien etapa de construcción de mina, de explotación de mina. Entre estos tenemos, por ejemplo, el polimetálico en La Plata, el de cobre y oro en Curipamba, oro y plata en Loma Larga, oro, plata, cobre en Cascabel, que es uno de los más grandes de los que se espera
muchos recursos para el Ecuador. Está Mirador, que ya está produciendo, Ruta del Cobre, Guarinza. Es decir, usted ha mencionado varios de estos, están en distintas etapas, pero la inversión extranjera, ¿será que finalmente decide continuar adelante en estos proyectos que ya están avanzados? Después hablaremos acerca de las posibles inversiones que también podíamos tener si es que se abre el catastro minero, independientemente de lo firmado en esta mesa 5 de recursos naturales. Bueno, exceptuando por los proyectos que pueden estar en manos de empresas estatales chinas que no tienen necesidad de informar. El resto de las empresas son empresas privadas que cotizan a la bolsa y están obligadas, en tanto estar obligadas como que les conviene, a estar permanentemente informando a sus accionistas sobre la marcha de los proyectos y sus objetivos. Y cuando digo los accionistas, es información no solo a los accionistas actuales, sino que hacen la información disponible para posibles nuevos inversionistas y en general para el público en general y para la gente que quiere estar informada, que es nuestro caso, que lo que queremos es estar informados. Y entonces sí, se nota que hay el interés de desarrollar esos campos, que hay que son muy nobles, campos, los principales, los que acabas de mencionar, son muy nobles y que van a generar muy buenos ingresos, tanto para el fisco como para las empresas, y están invirtiendo y están teniendo un staff en el país para manejar esos proyectos y están con todo el interés de seguir adelante. Incluso entre las empresas que todavía no avanzan a ese nivel, están impacientes por obtener los permisos que les permitan comenzar las inversiones. El Ecuador es atractivo para la inversión de minera de una manera muy potente. Muchas empresas quieren participar de esta bonanza minera y están buscando espacios y superar las trabas que les impiden salir adelante. Y no se están asustando, por ejemplo, con decisiones como las tomadas en la mesa 5 de recursos naturales, en las que se habla acerca del tema de las consultas previas y que podríamos pensar que pone en riesgo la apertura del catastro minero. Quizá estamos espantando esta inversión. Y aquí también le quiero pedir que hablemos un poco de cifras, porque al momento la minería, la gran minería, la minería responsable, sería el cuarto rubro de exportación, pero se tenía previsto que por lo menos logre llegar al segundo rubro. ¿Será que lo conseguimos? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo preocupa mucho a las empresas, las preocupa mucho, pero también tenemos que verlas en un contexto internacional. O sea, los Andes, el sur de los Andes, incluyendo desde el Ecuador hacia el sur de los Andes, es para el cobre lo que el Golfo Pérsico es para el petróleo. O sea, está la gran concentración de cobre y los dos grandes países exportadores de cobre son Chile y Perú. Y nosotros nos sumaríamos a eso, de acuerdo a las investigaciones y los descubrimientos que se han hecho. Pero en estos instantes, tanto Perú como en Chile hay cuestionamientos a la industria minera, y vemos cómo incluso al norte de Colombia ahora está haciendo observaciones a la industria petrolera. O sea que ese es un tipo de preocupaciones y de dificultades que las empresas se encuentran en los países de América Latina y del África, que es donde más invierten. O sea, no tienen esos problemas cuando invierten en Estados Unidos, Canadá o Australia. Europa tiene muy poco potencial minero. Entonces, en ese sentido, son problemas, les hacen a veces optar por otras opciones y decir, bueno, aquí estamos parados en el Ecuador, vamos a invertir qué sé yo, en el Congo, ¿no? Donde tenemos otro proyecto que está también, ahí sí está listo y aquí en Ecuador no. Entonces sí afecta las decisiones de inversión, pero no creo que las haya espantado a los que se vayan. El Ecuador podría ser, sí, yo creo que con tan solo las dos minas que tiene hoy, no va a superar, por ejemplo, las exportaciones de camarón, que es el segundo grupo de exportación. Pero ya la empresa china que tiene Ecuacorriente, que tiene Cargo Mirador, realmente hay una segunda mitad a Mirador que se llama Mirador Norte, de que ya lo van a comenzar a incorporar. Eso va a duplicar las exportaciones.
Entonces, si algunos de estos otros proyectos que están por salir eh, salen adelante, sí, el Ecuador puede, la minería puede pasar a ser el segundo rubro de exportación y un rubro muy importante de ingresos fiscales. Si los 6, 8 proyectos que están avanzados logran seguir adelante en cuestiones de un par de años, el Ecuador va a tener ingresos de las minas, del fisco por las minas, ingresos del orden de los $2.000 millones. Entonces, anuales. Entonces, en ese sentido, sí, el Ecuador tiene potencial para que la minería pase a ser el segundo rubro de exportación y a un mediano plazo pase a ser el primero, una vez que el Ecuador ya haya agotado sus reservas petroleras. El Ecuador tiene las perspectivas de ser una economía centrada, basada en sus exportaciones mineras, como lo ha sido Chile y como ha sido el Perú, y ha sido el sustento y crecimiento económico de ambos países. Y hay proyectos que podrían justamente permitir que este objetivo se cumpla. Ahora, recordemos un poco, usted lo había mencionado en alguna de sus notas periodísticas, lo que había dicho el presidente Guillermo Lasso con respecto a que no se arruine la economía por intereses políticos de determinados grupos indígenas. ¿Ha cambiado algo en la palabra del presidente? Vemos que quizá con las últimas decisiones por la coyuntura política y social, ¿esto podría modificarse? Bueno, el presidente, a mí me sorprendió que el presidente haya cedido tanto ante los grupos indígenas que se tomaron Quito y otras ciudades de la sierra y haya aceptado que ellos tengan un papel en la definición de las políticas petroleras y mineras. No sabría hasta qué punto el gobierno está dispuesto a posponer digamos, a comprometer el futuro del país, porque de lo que yo he conversado y de lo que yo conozco a quienes hacen el gobierno, ellos tienen clarísimo el cuadro, clarísima la figura de que el Ecuador de su actual postración económica no va a salir si no hay un desarrollo petrolero y minero. Cuando digo no va a salir, quiere decir que fíjense, por ejemplo, para este año, con lo que se estaba previendo que la economía iba a crecer 3%, 3,1%, que no es un mayor crecimiento, pero bueno, no es una cierta recuperación. Pero ya el ministro Santos, ni bien se posicionó, Fernando Santos dijo, no, nosotros como van las cosas, no vamos a cumplir con las metas petroleras que se han puesto como precondición para ese crecimiento de 3,1%. A lo sumo vamos a poder mantener en el 2023 la producción que tenemos hoy. Eso dijo públicamente. Entonces, no vamos a crecer a 3,1% solo por ese factor. Vamos a estar entre 2,7 o 2,5%, no más que eso. Entonces, es un crecimiento mínimo para lo que aumenta la población en el país y para las necesidades que tiene el país. Y además de eso, tenemos un peso muy grande de una deuda cuyo pago la hemos postergado del año 25-26 en adelante, pero que vamos a tener que atenderla en algún momento. Si no la pagamos, tenemos que reestructurarla de nuevo. En otras palabras, estamos en una situación que si no tenemos este insumo de dinero fácil porque es que el gobierno no tiene que, ni los ecuatorianos tenemos que hacer un gran esfuerzo, ya están quién va a invertir y ya se sabe cuánto va a generar. Si no tenemos ese insumo, si no tenemos esos futuros ingresos, esas exportaciones, esa actividad económica que se daría sobre todas las estribaciones de la cordillera, el país va a seguirse arrastrando con un nivel ínfimo de crecimiento y vamos a seguir exportando gente como estamos ahora. Interesante perspectiva económica realista de la situación actual del país con respecto a esta explotación de recursos. Walter, le agradezco muchísimo. Conversamos con Walter Spurrier. Él es economista y analista político. Muy amable. Gracias, María Gracia. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law.
Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, hacemos una primera pausa, enseguida regresamos, seguimos en Generación Responsable. Seguimos en Generación Responsable y a esta hora quiero agradecer por su presencia en este programa a Stevie Gamboa. Él es abogado especializado en sectores estratégicos con más de 20 años de experiencia y es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, María, gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven y quienes nos escuchan también. Muy amable. Stevie, es un momento en el que el mundo está pendiente de lo que pasa en el COP27 en Egipto. Y Antonio Guterres, por ejemplo, ha hablado sobre estar en una carretera al infierno climático con el pie en el acelerador. Querríamos empezar preguntándole si es tan grave como lo dicen, porque ni siquiera han estado presentes dos de los países más contaminantes o con mayor emisión de carbono, como por ejemplo China, Rusia. Realmente, ¿cuál es la situación al respecto? Bueno, gracias nuevamente. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El contexto de las COP y para qué están. Son una reunión, es una conformación, una convención de partes en la que los países suscribientes presentan sus mejores propuestas, sus mejores iniciativas, sus compromisos a futuro para reducir emisiones, tratar de reducir emisiones. Creo que todos tenemos ya ciertos entendimientos básicos, ¿no? De línea base, como que la emisión de carbono pues tiene un efecto en el calentamiento global y tiene un efecto también obviamente en la calidad de vida de las personas. Pero no tenemos que perder el norte y tenemos también que tener un poco de contexto. Y esto es uno de los temas que siempre nos apasiona y que siempre nos complica al momento de explicar. No porque el mundo afronta, sin duda, una situación incómoda como consecuencia del calentamiento global, quiere decir que todos los países tenemos la misma cuota o la misma participación en ese efecto. Entonces, hay que tener perspectiva y contexto. Yo veo que Ecuador se adhiere, yo creo que además de manera irresponsable, a cuanto convenio internacional de protección ambiental aparece, y los unimos sin debate, sin discusión, sin entender los compromisos a los que un país se somete en esos casos. Y muchas veces, en nuestro caso, nos sometemos a planificación futura para reducir emisiones. Y la realidad es que Ecuador tiene una huella de carbono ínfima, casi imperceptible, ¿no? Que no llega al 1%, que no llega al 5%, que está por debajo de ese 1%, y que además en la emisión per cápita sigue siendo de la media para abajo de la región, siendo la región, entendiendo por la región a Sudamérica, uno de los sectores menos emisores del planeta. Entonces, cuando hablamos de Ecuador, hay que entender que nuestra capacidad de contaminar es limitada y que nuestra capacidad de reducir emisiones, si bien es un esfuerzo valioso, no debe ser el que lidere la agenda de desarrollo. ¿Cuál es entonces la capacidad contaminante que tiene el Ecuador y en qué puesto está, por ejemplo, entre los países que generan más huella, que generan mayor emisión de CO2? Yo te diría que estamos entre los últimos, ¿no? Entre los últimos. Realmente para aparecer tienes que empezar a leer la lista de abajo hacia arriba. Y también hay una correlación en esto. Los países más desarrollados, los países más industrializados, las economías más grandes, suelen ser las economías que también generan mayor emisiones. Pero también suelen ser las economías que tienen mejor índices de calidad de vida, que tienen índices de pobreza muy bajos, que tienen pues atención de salud de primer mundo, que tiene calidad en el tema de vialidad. Entonces, hay que entender que la humanidad necesita el desarrollo y que los países que quieren llegar a un desarrollo para sus habitantes tienen que tener un incremento en la industrialización. Lo que sucede hoy, que no sucedía antes y que no sucedía hace 100 años atrás ni hace 200 años atrás, es que la tecnología nos permite encontrar herramientas y sobre todo nos permite desarrollar planificación para generar mecanismos de mitigación en el caso de las industrias, por ejemplo, estratégicas o las industrias extractivas. Esto es vital a tener en consideración, un poco para que tengamos contexto, ¿no? En la emisión per cápita, nosotros vemos en redes sociales y tratamos de tomar, yo veo que las autoridades siempre las repiten, como países ejemplos. Por ejemplo, Islandia, ¿no? Un país hermoso que tiene el 100% de su generación renovable. Pero Islandia es un país que tiene menos de 400.000 habitantes.
no comparable con un país que está por los 17 millones, no hablemos de países más grandes. Y por el contrario, Islandia tiene el 8.4, 8.40 en el tema de emisiones, cuando Ecuador tiene el 2.34. Entonces, el ciudadano promedio de Islandia está emitiendo 4 veces más CO2 que el ciudadano del Ecuador. Entonces, cuando hablamos de reducir emisiones y aparecen todos estos pactos a los que el Ecuador se adhiere, hay que tener conciencia de que ya somos de los menos contaminantes, que sí A mí sí debemos me atender. gustaría en este punto, perdón, doctor Gamboa, hacer una Claro, pequeña pausa para que la gente también, quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, pueda comprender cómo como ciudadanos nosotros estamos emitiendo esto. Es decir, ¿cómo podríamos hacer ese comparativo? Usted mencionaba a los ciudadanos en Islandia, ahora los ciudadanos en Ecuador. ¿Cómo se puede medir cuánto contamina cada uno de nosotros? bueno, la huella de carbono requiere de un proceso, digamos, analítico, ¿no? De manera individual. Pero, ¿cómo podemos tener ejemplos de nuestra mayor cantidad de huella de carbono? Por ejemplo, en el tema de alimentación, dependiendo del origen de nuestra alimentación, la alimentación a la que atendemos, si es más procesada o menos procesada, si requiere más transporte o menos transporte para ser consumida. Hay iniciativas en países donde, por ejemplo, se promueve el mercado local, el consumo cercano, eso reduce el transporte. Nuestra transportación, en el caso de Ecuador, es 100% de origen de combustión. En consecuencia, todo lo que se transporta está generando CO2. También tenemos ejemplos en el tema de la climatización, ¿no? Cuánto aire acondicionado utilizamos o cuánta calefacción utilizamos o cuánto utilizamos para calentar o enfriar nuestros consumos, ¿no? El tema de refrigeración para el tema de alimentos, el tema de agua caliente para el consumo individual o las piscinas. Todo esto va impactando en nuestra huella de CO2. ¿Cuánto manejamos hacia el trabajo? ¿No? ¿Qué tipo de infraestructura construimos? ¿Construimos con materiales inteligentes? ¿Construimos con materiales reciclables? ¿Cuáles son nuestros hábitos habituales de consumo? Cuando consumimos agua, ¿utilizamos un envase reciclable, reutilizable, permanente o utilizamos envases de una sola vida? Todo esto va generando un análisis que genera en cuánto es nuestra capacidad de contaminar. Eso a nivel individual. Y a nivel de país, en cambio, están cuáles son los mecanismos que el país utiliza para generar energía, que es aquella que requerimos para todas las actividades humanas. Entonces, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos una fuente renovable en casi, yo diría que superamos el 90%, pero digamos que los indicadores internacionales dan entre el 88 y el 92% al Ecuador como generación renovable, de fuentes renovables, porque venimos de la energía hídrica. Pero incluso esas soluciones que son de fuente renovable, tienen un enorme impacto ambiental. Entonces, la represa, la construcción, la desviación de un río, todo tiene un impacto ambiental que se debe ir mitigando. Y por eso, por ejemplo, en la época en que se decidieron construir las hidroeléctricas, había unos temas interesantes, usted lo recordará, había el tema de los multipropósitos. Entonces, ok, que el embalse no solamente genera un impacto, también tenga una utilidad adicional. Entonces, vuelva fértil tierra infértil o vuelva fértil 12 meses al año, tierra que solo tenía ciertas épocas de habilidad. Entonces, también generan agua para el consumo humano, en lo que mejora la calidad de vida, reduce el índice de enfermedades y demás. Entonces, hay medidas de mitigación, pero hay que entender, la actividad del ser humano siempre va a tener un impacto. Ese impacto no solo se puede medir por CO2. Quiero darte un dato interesante para aquellos que vivimos en Ecuador y que a veces nos confundimos con los números, ¿no? Porque cada vez que vemos una noticia de periódico, de prensa, dicen, con esta iniciativa vamos a reducir tantas toneladas de CO2, tantos millones de toneladas no van a ir a la atmósfera, y nos parece que eso es importante, nos parece que con eso hacemos una gran diferencia. Entonces, un Exacto, dato vale la pena cuantificar y mostrar entonces. correcto. Yo tengo un dato que nos va a servir para que tengamos una idea. El Ecuador durante el año 2021 emitió 41.000 megatoneladas de CO2. Perdón, sí, 21.000 megatoneladas de CO2. Pero ¿sabes cuánto emitieron los volcanes en el 2019? Y pongo el ejemplo de los volcanes y no de los países, porque hay que entender que el calentamiento global no es un fenómeno humano, a pesar de que a veces vanidosamente creamos que lo No es. viene entonces únicamente de la industria, de aquello que estamos Así mostrando es. como lo que mandamos desde la industria desarrollada, sino también tiene que ver con la actividad natural. Hay cosas que van a pasar y que inevitablemente suceden y que no dependen de nosotros. Yo me encantaría explicarle a veces a los ambientalistas, si uno ve la historia del planeta Tierra, uno se va a dar cuenta que las grandes extinciones no se dieron por el desarrollo de los animales de la época. O sea, los dinosaurios no crearon CO2 para acabar con el mundo, ¿no? Hubo efectos de terceros, como el caso de explosiones de volcanes, como el caso de meteoritos, que tuvieron un impacto determinante en el planeta. Lo que nosotros debemos apuntar, y te quería acabar con este ejemplo, era los volcanes durante el 2019 emitieron 30 gigatoneladas de CO2, es decir,
un volcán del Ecuador, si queremos sacar la media, va a producir más CO2 que lo que produce el Ecuador entero. Entonces no tenemos cómo compensar estas emisiones. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos utilizar medidas de mitigación para la calidad de vida de los seres humanos, porque lo que sí sucede, y eso está medido también hasta la saciedad y es un indicador real, es que el CO2 esparcido a la atmósfera, igual que los demás contaminantes que se pueden generar producto de las actividades industriales, afectan la vida de las comunidades a su alrededor. Entonces vemos ejemplos en China, vemos ejemplos en Rusia, vemos ejemplos en Estados Unidos, donde comunidades en el entorno inmediato se ven afectadas porque las medidas de mitigación no fueron adecuadas. Y a eso es lo que debemos apuntar. Imaginemos como hoy, por ejemplo, en el Ecuador, seguimos creando áreas de protección. Yo veía que el gobierno, con bombos y platillos en este año, celebraba el Año Mundial del Ambiente y decía que habían creado X número adicional de áreas de protección hídrica y también áreas de protección ambiental. Y uno se preguntaba, bueno, la Constitución dice que eso va de la mano con un presupuesto. Y cuando usted empieza a revisar los 5 últimos años del Ministerio de Ambiente, se da cuenta que el presupuesto se ha incrementado en el total de esos 5 años en el 2%, cuando la inflación anual estaba en el orden del 3 al 5%, lo que quiere decir que el Ministerio de Ambiente hoy no tiene suficiente dinero para pagar los sueldos de los funcionarios que tenía hace 5 años. ¿Por qué seguimos creando áreas de protección si no las podemos proteger? ¿Por qué no buscamos mecanismos de compensación para esas áreas? Es decir, Eso es esto una... sería contraproducente al final, porque estamos pensando que al crear estas áreas hacemos un bien, pero finalmente, si es que también quedan desprotegidas, si es que quedan sin cuidados requeridos, estamos siendo contraproducentes. Usted mencionaba algo interesante hace unos minutos y era que inclusive hay industrias extractivas que están disminuyendo, neutralizando e inclusive llegando a la huella negativa de carbono. ¿Cómo proyectar esto en el país? Porque inicialmente se piensa, bueno, si eres extractivo, háblese de industria petrolera, industria de transporte de crudo, por ejemplo, o industria minera, no puedes mitigar esto y si es posible, ¿cómo? Mira, es posible mitigarlo porque viene como una medida de prevención, es posible remediarlo en el caso de una afectación y es posible compensarlo también. Entonces las industrias cada vez son más eficientes y es bueno entender, no son más eficientes solamente por su preocupación del planeta, no son más eficientes solamente por su interés a la sostenibilidad social de los proyectos, son más eficientes porque económicamente tiene más sentido serlo. Porque al final la industria y la empresa siempre va a atender también un componente económico. Entonces, económicamente es más rentable ser eficiente. Pero ya lo vemos en ejemplos, por ejemplo, en el sector petrolero, lo vemos en ejemplos en el sector minero. Pero antes de pensar en eso, países como nosotros, que tienen una huella tan pequeñita que es imperceptible en el mapa mundial, si ponemos una torta, ni siquiera veríamos la rayita de cómo se imprime. Lo que debemos estar apuntando hoy es crear esa industria para luego verificar que se cumplan esas medidas de mitigación. Hoy tenemos una producción petrolera que tiende a reducirse de manera inevitable. Tenemos una exploración minera que cada vez se ve más amenazada por reducción de áreas, por dificultades en temas de acceso del dinero, de la inversión, porque no somos amigables con la inversión extranjera a pesar de lo que digamos en redes sociales. Entonces, mientras no creemos esa industria, difícilmente vamos a tener esa tecnología. Primero hay que tener la industria, hay que permitir que el Estado, directamente como Estado o a través de terceros, que sería lo óptimo, pueda invertir en exploración. Con exploración podemos identificar potencial. Con potencial podemos aspirar a una industria. Y en ese lapso entre el potencial y el desarrollo, ya sea de un proyecto minero, ya sea de un proyecto petrolero, es donde el Estado debe imponer las medidas de precaución, de mitigación para la actividad que se va a desarrollar. Lamentablemente, como te decía, no solo el Ministerio de Ambiente no ha podido crecer en su presupuesto en los últimos 5 años, hay ejemplos peores. La Agencia de Regulación y Control, aquella que está encargada de verificar la actividad eléctrica, petrolera, minera, se redujo cuando hace unos años atrás se decidió unificarla y convertirla en una sola mega agencia. Bueno, la mega agencia hoy tiene menos de la mitad del presupuesto que tenía cuando eran 3 agencias independientes. Y eso es gravísimo, porque eso le quita sostenibilidad a los sectores en el territorio. Porque el ciudadano común, la comunidad, no va a creer en la empresa, va a creer en el Estado y va a creer en el técnico del Estado. Pero si no hay presupuesto, si es una agencia debilitada, si está manchada de casos de corrupción, difícilmente va a creer en la agencia. Entonces, si no cree en la representación de control del Estado, porque es ineficiente e insuficiente, y no cree en la empresa,
¿qué va a pasar? Va a ser víctima de la desinformación. Y en consecuencia pasa lo que lamentablemente nos pasa con el Ministerio de Ambiente del Ecuador, que cree que prohibir es planificar. Sería interesante conversar con ellos para decirles, oiga, muéstrenme un caso en cualquier actividad de la historia del hombre donde prohibir funcionó. Pues no funcionó con el alcohol, no ha funcionado con el tema de la protección de forestación, no ha funcionado con la pesca. ¿Dónde la prohibición funcionó? O sea, no ha funcionado nunca la prohibición. Eso no es Me quiero planificar. quedar, Stevie, con esta última idea, entonces, lo importante de controlar verdaderamente, pero partiendo de que necesitamos industrialización y desarrollo para poder mitigar. Stevie, por cuestiones de tiempo, entiendo, podríamos hablar muchísimo más acerca de ese tema, cómo vamos con la huella de carbono, con el CO2, pero ahora por cuestiones de tiempo tengo que parar. Le agradezco muchísimo por Encantado, habernos ¿no? Con todo compartido. gusto. Fuerte Hablamos con abrazo. Steve Gamboa, él es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Muy gentil. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Enseguida regresamos. Siga en nuestra sintonía. Seguimos en Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. A esta hora nos acompaña ya Iván Casanova, él es vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles. Iván, bienvenido, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Empecemos hablando acerca de lo que ha pasado, la coyuntura durante la última semana. Ecuador, especialmente 3 provincias, han vivido situaciones complejas de terror en medio de la guerra declarada por el crimen organizado. Y aunque hoy estamos en estado de excepción en esos puntos, hemos visto atentados con artefactos explosivos, ataques a UPCs y coches bomba en estaciones de servicio, en gasolineras. Sobre este último tema, quisiera iniciar con usted y preguntarle hasta la fecha, ¿cuántas gasolineras han sufrido estos ataques desde que inició esta guerra, este descontrol por parte de bandas de crimen organizado? ¿Cómo lo ha anunciado el gobierno nacional? Bueno, hasta la presente tenemos reportes de 11 estaciones de servicio en 3 provincias, ¿no? Como todos conocemos, de Esmeralda, Santo Domingo y Guayas. Hemos pedido a las autoridades la militarización como es conocimiento público. Estamos a la espera de la respuesta. No sé por qué la demora, honestamente, sabiendo que es el camino que está buscando esta delincuencia para crear el pánico dentro de la comunidad. Entonces, esperemos de manera optimista realmente que hoy día nos dé una respuesta positiva, porque de esta manera se pudiera trabajar para precautar los intereses tanto de los usuarios como las personas de la comunidad que viven alrededor de las estaciones de servicio. ¿Y el riesgo sigue latente? ¿Han recibido nuevas amenazas probablemente o visto lo que ocurrió durante estos últimos días? ¿Creen que seguirá pasando con el objetivo, como usted mencionaba, de Sí, generar sí. pánico, terror? Ha habido amenazas, hay amenazas, sobre todo en la provincia también de Manabí, en donde se acercan encapuchados, obligan a cerrar las estaciones de servicio, continúan el amedrentamiento, ha habido robos, asaltos. De hecho, ayer en la ciudad de Guayaquil hubo un fuerte robo en una gasolinera Viadable. Es decir, es inminente el asunto de la militarización. A veces por menos riesgo, por algún tipo de menciones de algunos movimientos sociales, en otros gobiernos nos han militarizado la gasolinera. De hecho, tenemos un caso particular aquí en Guayaquil, en la Pedro Menéndez Gilbert, con 2 estaciones de servicio abandonadas, fuera de servicio, que pertenecen a la FAI, y constan 2 militares para cuidar una infraestructura completamente deteriorada. Entonces nos explicamos cómo es posible que se utilice recursos del Estado para cuidar una infraestructura del Estado cuando estamos con infraestructura vigente y que estamos bajo amenaza, estamos en guerra permanente, se puede decir. Indefensos. Ustedes están pidiendo esta militarización de las estaciones de servicio.
¿En qué ciudades? Porque inicialmente hablábamos de estas 3 provincias que están en estado de excepción, pero ahora usted nos menciona Manabí, por ejemplo. Ustedes están solicitando este tipo de resguardo, de control, ¿dónde en el territorio nacional? Ya, para comenzar, en las provincias que se ha detectado ya los hechos consumados. Y de ahí tiene que ir un programa de ir creciendo en las provincias que se están dando las amenazas, ¿no? Manabí es una de esas. Inclusive ellos están reunidos en este momento en la asociación de Manabí para plantear un cierre, para ver de esta manera si las autoridades le solucionan la problemática, porque usted sabe que en Manabí hay bastante delincuencia organizada. Entonces, no solamente son estas 3 provincias puntuales, porque puede irse esto expandiendo, y lo que debemos es tratar de controlar a su tiempo, ¿no? Ahora, en términos de infraestructura, ¿cuáles han sido los daños? Porque entendemos la capacidad inflamable que tiene una estación de servicio, una gasolinera. Sin embargo, ¿será que quizá las autoridades, usted nos dice, todavía no les ha dado una respuesta, pero será que tal vez tenemos que esperar, ojalá no pase, que ocurra una catástrofe mayor, que realmente sea un incendio con explosión de las gasolineras para que les hagan caso? No creo que lleguemos a ese extremo. Más me voy por el lado de falta de ejecutividad de las autoridades. Ha habido casos que depende mucho la decisión política, la actitud de la persona que está a cargo de esta responsabilidad. No me iría tanto porque esperemos que pase algo mayor, porque fuera algo terrible. El asunto de las estaciones de servicio, solamente un atentado fue, se puede decir, 2 atentados. El uno que fue cuando prendieron fuego al pie del surtidor, y el otro que tiraron un explosivo al pie del surtidor, que es lo que se puede haber eh, sí, hecho de mayor riesgo, pero porque el resto fue realmente para crear un poco de pánico, porque fue alrededor de las estaciones de servicio. Ahora, claro, lógicamente las estaciones de servicio tienen su margen de seguridad para proteger la hermeticidad de los gases, que es lo realmente preocupante, ¿no? Más peligroso un tanque vacío que un tanque lleno de combustible. Ahora, ¿qué otras medidas han tomado ustedes por si acaso, en caso de que sea negativa la respuesta o que siga demorando, para garantizar la seguridad de las estaciones de servicio, de la gente que labora en el sitio y de la ciudadanía que acude también a comprar gasolina en sus distintas presentaciones? Bueno, la primera medida que estamos ya seriamente tomando es elaborar solamente hasta las 9 de la noche, para precautelar los intereses de tanto de nuestros dependientes como de los usuarios y de nuestra infraestructura. ¿Y esa sería una medida que tomarían en las 3 provincias, únicamente elaborar Bueno, hasta esa hora? ahorita de hecho estamos así porque está el toque de queda. Entonces esperemos que hoy día salga esa respuesta positiva para poder operar, porque tengo entendido que aquí hasta el fin de semana van a flexibilizar un poco el estado un poco el horario de toque de queda. Entonces la idea es que si vamos a flexibilizar el horario de toque de queda, vayamos en conjunto, que vaya esto de la mano con una seguridad para la infraestructura, así como lo están haciendo ellos con sus OPC. Ellos sí están bien resguardados con los policías ahí encapuchados, protegiéndose. O sea, ¿por qué ellos sí tienen su defensión y nosotros estamos en indefensión? O sea, ¿por qué esa diferencia? A eso es lo que vamos. ¿Por qué no aplican la lógica? Y entre estas consideraciones que han tomado también está quizá buscar seguridad privada, buscar otra forma de resguardarse, o Mire, insistirán también al gobierno en que la respuesta sea pronta. la seguridad privada, primero que no todas las estaciones se la pueden dar por temas costo, como ustedes saben que solo venimos reclamando una rentabilidad que vamos para 20 años en centavos por galón. Y usted sabe que la seguridad privada de todas maneras no tiene la misma capacidad de preparación, de respuesta que un militar, porque ahorita estamos bajo prácticamente atentados de terrorismo, no es delincuencia común que estamos ahorita, ¿no? Entonces, aparte de las estaciones que por suerte pueden tener seguridad privada, tiene que ir de la mano esto con militares, porque son los que están más preparados para este tipo de ataques. Es un llamado sin lugar a dudas importante el que ustedes hacen. Ahora, aprovechando su presencia y cambiando un poco de tema, también quisiera saber cómo van con la distribución de los nuevos tipos de combustible que hace tiempo inició ya el gobierno ecuatoriano. Por ejemplo, el combustible con etanol en la zona de la costa y también este nuevo combustible, la nueva gasolina extra, perdón, la nueva gasolina super. ¿Cómo van con esta distribución? ¿Cómo Bueno, avanzan? la nueva gasolina súper bien por los usuarios, porque los carros ya octanaje de 95 de acuerdo a sus estándares de fabricación. Con relación a la EcoPlus, todo lo que comienza mal termina mal. La EcoPlus fue una idea de un funcionario de turno, una novelería.
en donde de hecho solamente están participando 35 estaciones a nivel nacional, porque no hicieron un inventario de quién nomás podía participar, porque no todos tenían la infraestructura para tener 3 gasolinas. Entonces, eso tiende va a tender a desaparecer más tarde que nunca. Yo preferiría que sea más temprano para que deje despegar la gasolina Super 95, que realmente es una gasolina pura, sin alcohol, y que es muy buena para los vehículos, ¿no? Y es completamente, tiene menor reducción de contaminantes por la cantidad de azufre que tiene. Entonces, el gobierno, creo que si tenemos nuevos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, debe apuntar ya, así fue un plan piloto de un año, bueno, disminuyamos el tiempo, porque económicamente no es rentable. Ellos mismos lo saben. Y no están vendiendo entonces lo suficiente estas gasolineras que fueron las únicas que tenían la infraestructura. Ustedes nos habían dicho en su momento, se requieren bombas, más bombas para poder tener todo este tipo de combustible y además, ¿dónde guardar este combustible? Claro, no había la infraestructura. Comenzaron al revés, no comenzaron llamándonos a nosotros, que somos los actores más importantes, lo que conocemos la dinámica del negocio, y preguntaba, a ver, ¿cuántos pueden participar en este proyecto? Entonces ahí se iban a encontrar ellos con que no todos podían participar. Entonces, era de haber dejado archivado un poco ese proyecto y esperar, si se sabían que se venía la Super 95, que eso es muy bueno para los usuarios, esperar y apuntar a ese proyecto y reforzar a ese proyecto y apuntar a ese proyecto. Y ahora la expectativa también de precios con esta nueva gasolina súper con mayor octanaje. ¿Qué es lo que se esperaría? ¿Que supere el rango de precios que tenía la gasolina súper con la que inició también la venta este combustible? Mire, a buena hora que este año comenzó con el precio anterior, al mismo precio que tenía la Super 92. Lastimosamente parece que va a haber un aumento ligero, entiendo yo, este mes, porque el precio del petróleo asimismo ha tenido un repunte también, ¿no? Considero que no va a ser muy alto el aumento, pero de todas maneras va de acuerdo ya al tipo del precio del petróleo, de acuerdo a otros factores como son la refinación y de acuerdo a la demanda internacional, ¿no? Y bueno, y con este nuevo ministro que tiene una mentalidad mucho más abierta, ojalá que retome el tema de que se permite la libre importación de los combustibles, porque todos sabemos que Petroecuador trae los combustibles, no sabemos si nos compra el mejor precio y no sabemos si los precios que nos ponen es el cálculo correcto. Es muy incierto el cálculo que nos ponen mensualmente los precios. No sabemos si es no sabemos si es para cubrir su déficit o realmente es la necesidad de ese precio para cubrir las importaciones. Entonces, el ministro ya lo dijo, va a hacer una intervención, va a hacer una auditoría a Petroecuador por medio del Ministerio de Energía y Minas, inclusive hasta con la Comisión de Anticorrupción, y esto que sirva para poder que los precios que nos den sean los correctos, no subsidios ficticios o estamos con esa incertidumbre y que no tenemos confianza. Además, que tengan también la confianza los ciudadanos de que la calidad en la relación con el precio sea lo que los vehículos necesitan. Así es, efectivamente, básicamente la confianza, porque ellos mismos son juez y parte, porque ellos mismos son los que se hacen los certificados de calidad de combustible, y ellos mismos nos despachan y dicen, eso es 95, y ahí tenemos que creer, o sea, asumimos que así debe ser, que a eso es, ¿no? Pero vuelvo y repito, es el momento de que con un nuevo cambio de administración en el Ministerio de Energía y Minas se hagan cosas diferentes, o sea, ya es momento de cambiar y para poder optimizar recursos y poder conseguir productos de mejor calidad y a mejor precio. Ese es el mensaje entonces con el que me quiero quedar, Iván. Muchísimas gracias. Buscar optimizar los recursos, mejorar la situación para evitar la corrupción que históricamente hemos visto, lamentablemente, y además este mensaje de necesidad de garantizar la seguridad también en las estaciones de servicio, que usted nos decía han sido 11 las que han sufrido atentados terroristas durante esta última semana en esta lucha, en esta nueva guerra que tienen las bandas del crimen organizado. Le agradezco muchísimo por su tiempo a Iván Casanova, vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustibles. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rovalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA y consultores Rovalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.rovalinolaw.com. LinkedIn Rovalino y CPA Consultores Rovalino. Instagram Rovalino Law.
Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, aquí llegamos al final de nuestro programa Generación Responsable. Recuerden, nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con más noticias y entrevistas. Los esperamos. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.